Un magnate abandonó a su esposa por ser infértil y por no poder darle herederos. Años después. Elena, ¿estás lista? No podemos llegar tarde a la gala, llamó Antonio con un tono que mezclaba impaciencia y afecto. Elena apareció en el umbral de la puerta, deslumbrante en un vestido de diseñador que acentuaba su figura esbelta. A sus 38 años, era una mujer hermosa, con ojos expresivos que parecían guardar un secreto melancólico. Estoy lista, cariño, respondió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Antonio la miró de arriba abajo, aprobando con un gesto. Perfecta, como siempre. Esta noche cerraré el trato con los inversores japoneses y quiero que todos vean lo afortunado que soy, dijo, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla. Mientras bajaban las escaleras de mármol, Elena no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Amaba a Antonio, pero últimamente sentía que su matrimonio se estaba convirtiendo en una actuación perfectamente coreografiada. Ya en la limusina, Antonio hablaba animadamente sobre sus planes de expansión y el futuro brillante que les esperaba. Elena asentía y sonreía, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Te imaginas, mi amor? En unos años, nuestro hijo estará sentado aquí con nosotros, aprendiendo el negocio familiar, dijo Antonio con entusiasmo, tomando la mano de Elena. El corazón de Elena dio un vuelco. Ahí estaba otra vez, ese tema que se había convertido en una sombra en su matrimonio. Claro, Antonio, respondió, tratando de mantener la compostura. Será maravilloso. Mientras la limusina se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, Elena miró por la ventana, sus ojos reflejando las luces brillantes. Por fuera, eran la pareja perfecta, envidiada por todos. Pero en su interior, Elena luchaba con un miedo creciente. ¿Cuánto tiempo más podría mantener la fachada antes de que su incapacidad para concebir destrozara todo lo que habían construido? La noche prometía ser un éxito más para Antonio Vega, el magnate imparable. Pero para Elena, cada sonrisa, cada conversación trivial, cada mirada de admiración de los invitados, era un recordatorio del precio de la perfección y del vacío que crecía entre ella y el hombre que amaba. La gala transcurrió como un sueño dorado, pero para Elena, cada minuto era una agonía silenciosa. Al regresar a casa, el silencio entre ella y Antonio pesaba más que nunca. Fue una noche exitosa, ¿no crees?, comentó Antonio mientras se aflojaba la corbata. Elena asintió, forzando una sonrisa. Sí, lo fue. Antonio se acercó a ella, sus ojos brillando con una intensidad que Elena conocía demasiado bien. Elena, creo que es el momento perfecto para intentarlo de nuevo. Los negocios van viento en popa, y necesitamos un heredero que continúe nuestro legado. El corazón de Elena se aceleró, una mezcla de ansiedad y esperanza luchando en su interior. Antonio, ya hemos hablado de esto. Los médicos dijeron. Al diablo con los médicos, interrumpió Antonio, su voz elevándose. Somos los Vega. Conseguimos lo que queremos. Un hijo, Elena. Necesito un hijo. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Lo sé, mi amor. Lo deseo tanto como tú. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Citas médicas, pruebas interminables, y la tensión creciente entre ellos. Elena se sometió a tratamientos dolorosos, inyecciones que la dejaban agotada y emocionalmente frágil. Una tarde, después de otra cita desalentadora, Elena encontró a Antonio en su estudio, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Antonio, susurró ella, acercándose con cautela. Él se giró, y Elena vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, decepción. Elena, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Yo, no lo sé, respondió ella, su voz quebrándose. Estoy haciendo todo lo que puedo. Antonio dejó la copa con un golpe seco. Tal vez tu todo no sea suficiente. ¿Has considerado que quizás el problema eres tú? Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Elena retrocedió, herida y sorprendida. Antonio, por favor.
No, Elena. He sido paciente. He esperado. Pero mi imperio necesita un heredero. Mi vida necesita un propósito más allá de los negocios. Su voz se suavizó, pero sus palabras siguieron siendo afiladas. Te amo, Elena. Pero empiezo a preguntarme si el amor es suficiente. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que tenía delante ya no era el Antonio que había conocido, el que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad. Este Antonio la miraba como si fuera una inversión fallida, un activo depreciado. Dime qué quieres que haga, suplicó Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Antonio la miró, y por un momento, Elena creyó ver un destello del hombre del que se había enamorado. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Quiero que me des un hijo, Elena. Y si no puedes hacerlo, quizás sea hora de que ambos reconsideremos nuestro futuro. Con esas palabras, Antonio salió del estudio, dejando a Elena sola con el peso aplastante de su fracaso percibido y el temor de un futuro que se desmoronaba ante sus ojos. La noche cayó sobre la mansión Vega, trayendo consigo sombras que amenazaban con engullir todo lo que Elena alguna vez había amado y creído seguro. Una mañana fría, Elena esperaba en la sala de espera de la clínica de fertilidad más prestigiosa de la ciudad. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su abrigo mientras Antonio hablaba por teléfono en un rincón, discutiendo algún negocio importante. Señores Vega, el doctor los recibirá ahora, anunció la enfermera con una sonrisa compasiva. Elena se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Antonio colgó el teléfono y la tomó del brazo, su toque más un gesto de apoyo que de afecto. El doctor Ramírez los recibió con una expresión seria. Elena, Antonio, por favor, tomen asiento. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de otros médicos, una mezcla de compasión y resignación. Los resultados de las últimas pruebas han llegado, comenzó el doctor Ramírez, su voz suave pero firme. Me temo que no son los que esperábamos. Antonio se inclinó hacia adelante, su rostro tenso. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? El médico tomó aire antes de continuar. Elena, tu cuerpo no está respondiendo a los tratamientos como esperábamos. Los óvulos, simplemente no son viables para la fecundación. Las palabras cayeron como una losa sobre Elena. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Tiene que haber algo más que podamos hacer, insistió Antonio, su voz mezclando frustración y desesperación. Otros tratamientos, especialistas en el extranjero. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Hemos agotado prácticamente todas las opciones disponibles. Lo siento mucho, pero creo que es momento de considerar otras alternativas. Quizás la adopción. ¿Adopción? La voz de Antonio sonó incrédula y algo despectiva. Doctor, necesitamos un heredero de sangre. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Antonio, por favor. Pero Antonio ya se había levantado, paseando por la oficina como un león enjaulado. Esto no puede ser el final. Debe haber algo más, algún tratamiento experimental, lo que sea. El doctor Ramírez mantuvo la calma. Señor Vega, entiendo su frustración, pero debemos pensar en la salud de Elena. Estos tratamientos están tomando un peaje significativo en su cuerpo y su mente. Elena miró a su esposo, buscando en sus ojos algún signo de comprensión, de amor. Pero solo vio determinación y, lo que más temía, decepción. Elena, dijo Antonio, volviéndose hacia ella. ¿Estás dispuesta a continuar? ¿A hacer lo que sea necesario? En ese momento, Elena sintió el peso de años de expectativas, de sueños rotos y promesas incumplidas. Miró a Antonio, al hombre que una vez juró amarla en la salud y en la enfermedad, y vio a un extraño. Yo, comenzó ella, su voz quebrándose. Antonio, he dado todo. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Ya no sé qué más puedo dar.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio la miró como si la viera por primera vez, y no le gustara lo que veía. Entiendo, dijo finalmente, su voz fría y distante. Doctor, gracias por su tiempo. Mientras salían de la clínica, Elena sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. El sueño de una familia feliz se desvanecía como la niebla matutina, dejando solo la dura realidad de un matrimonio que se desmoronaba bajo el peso de expectativas incumplidas y deseos inalcanzables. Los días siguientes transcurrieron en un silencio ensordecedor en la mansión Vega. Elena y Antonio apenas cruzaban palabras, como si un abismo invisible se hubiera abierto entre ellos. Una noche, mientras Elena leía en la biblioteca intentando distraerse de sus pensamientos sombríos, Antonio entró con paso firme y decidido. Elena, tenemos que hablar, dijo, su voz grave y cargada de emoción contenida. Elena levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. Conocía ese tono, y sabía que lo que vendría no sería bueno. ¿Qué sucede, Antonio? Antonio se sentó frente a ella, sus ojos evitando el contacto directo. He estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que quiero en la vida. Elena cerró el libro lentamente, preparándose para lo peor. ¿Y qué has decidido? Antonio respiró hondo antes de continuar. Elena, te he amado. Hemos construido una vida juntos, pero necesito un heredero. Mi imperio, todo por lo que he trabajado, necesita continuidad. Las palabras cayeron como puñales sobre Elena. Antonio, por favor, no hagas esto. Podemos adoptar, podemos. No, interrumpió Antonio, su voz firme. He tomado una decisión. Voy a dejarte, Elena. El mundo de Elena se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y crueles. ¿Me estás dejando porque no puedo darte un hijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antonio se levantó, caminando hacia la ventana. Es más que eso. Es sobre el legado, sobre el futuro. No puedo seguir en un matrimonio que no me dará lo que necesito. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz encontró fuerza en su dolor. ¿Y qué hay de nuestros votos? ¿De nuestro amor? Antonio se giró, y por un momento, Elena vio dolor en sus ojos. El amor no es suficiente, Elena. No en nuestro mundo. ¿Así que simplemente me descartas? ¿Como una inversión fallida?, preguntó Elena, la rabia mezclándose con su tristeza. Los abogados se pondrán en contacto contigo. Te aseguro que estarás bien atendida financieramente, respondió Antonio, su tono volviéndose frío y profesional. Elena se levantó, temblando de emoción. No quiero tu dinero, Antonio. Quiero al hombre con el que me casé, el hombre que prometió amarme pase lo que pase. Ese hombre ya no existe, Elena, dijo Antonio, dirigiéndose a la puerta. Lo siento, pero esta es la realidad de nuestra situación. Antes de salir, Antonio se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Espero que algún día puedas entender y perdonarme. Y con eso, salió, dejando a Elena sola en la biblioteca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se desplomó en el sillón, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Años de amor, de sueños compartidos, de promesas, todo se desvanecía en un instante. Mientras la noche avanzaba, Elena permaneció allí, inmóvil, viendo cómo su vida, tal como la conocía, se desmoronaba a su alrededor. El futuro, antes brillante y lleno de promesas, ahora se extendía ante ella como un vasto desierto de incertidumbre y soledad. En la mansión que una vez llamó hogar, Elena se enfrentaba a la cruda realidad de un amor condicional y a la dolorosa tarea de reconstruir su vida desde cero, con el corazón roto y los sueños destrozados. Una mañana, mientras intentaba desayunar en su cafetería favorita, Elena escuchó las voces susurrantes de dos mujeres. En la mesa contigua. ¿Has oído? Antonio Vega la dejó porque no podía darle hijos, dijo una de ellas, sin molestarse en bajar la voz. ¡Qué vergüenza!, respondió la otra.
con todo ese dinero, y no pudo hacer nada para quedarse con él? Elena sintió que el café se le atragantaba. Con manos temblorosas, dejó la taza sobre la mesa y se levantó abruptamente, saliendo del local con la cabeza gacha. En la calle, el acoso de los paparazzi era implacable. Flashes y preguntas gritadas la perseguían a cada paso. Señora Vega, ¿cómo se siente al ser abandonada por infértil? ¿Es cierto que Antonio ya tiene una nueva novia más joven? ¿Qué piensa hacer ahora sin el apoyo de los Vega? Elena aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Logró llegar a su coche y se encerró dentro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Esa tarde, en la oficina de su abogado, la realidad del divorcio la golpeó con toda su fuerza. Elena, dijo el abogado, el señor Méndez, con voz compasiva, Antonio está ofreciendo un acuerdo generoso. La casa de verano, una pensión sustancial. Elena lo interrumpió, su voz cargada de amargura. ¿Y cree que eso compensará mi humillación pública? ¿Mi dignidad? El señor Méndez suspiró. Entiendo tu dolor, Elena, pero debes pensar en tu futuro. Este acuerdo te dará seguridad financiera. ¿A qué costo?, preguntó Elena, mirando por la ventana. Todos creen que soy una fracasada, una mujer que no pudo cumplir con su deber de esposa. Elena, dijo el abogado suavemente, sé que es difícil, pero debes protegerte. La prensa está siendo despiadada, y temo que empeorará antes de mejorar. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un mensaje de su mejor amiga, Lucía. Elena, ¿has visto las noticias? Antonio ha sido fotografiado con una modelo en un restaurante. Lo siento mucho, cariño. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La traición, la humillación, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Señor Méndez, dijo finalmente, su voz quebrada pero con un destello de determinación, firmaré los papeles. Pero no quiero nada de Antonio. Ni su dinero, ni sus propiedades. Nada. El abogado la miró sorprendido. Elena, piénsalo bien. Tienes derecho a... Lo único que quiero es mi libertad y mi dignidad, interrumpió Elena. Antonio puede quedarse con todo lo demás. Mientras firmaba los documentos, Elena sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Un capítulo doloroso, lleno de sueños rotos y promesas incumplidas. Pero al mismo tiempo, en medio de su dolor, sintió una chispa de algo nuevo, la determinación de reconstruir su vida en sus propios términos. Salió de la oficina del abogado con la cabeza en alto, enfrentándose a los flashes de las cámaras con una nueva resolución. El camino que tenía por delante sería difícil, pero Elena estaba decidida a recorrerlo con dignidad, sin importar lo que el mundo pensara de ella. Elena estaba sentada en el pequeño apartamento que había alquilado, lejos del lujo al que estaba acostumbrada, cuando su amiga Lucía irrumpió por la puerta, sosteniendo una revista en sus manos. Elena, cariño, ¿has visto esto?, preguntó Lucía, su voz mezclando preocupación e indignación. Elena tomó la revista con manos temblorosas. En la portada, una foto de Antonio sonriendo junto a una mujer hermosa y joven, no mayor de 25 años. El titular era como un puñal en su corazón: el magnate Antonio Vega encuentra el amor nuevamente, Camila me dará el heredero que siempre he deseado. No puedo creerlo, susurró Elena, su voz apenas audible. Tan solo un mes. Lucía se sentó junto a ella, abrazándola con fuerza. Es un desgraciado, Elena. No merece ni una lágrima tuya. Elena dejó caer la revista, sus ojos fijos en un punto distante. ¿Sabes qué es lo peor, Lucía? Que una parte de mí siempre supo que esto pasaría. Antonio siempre fue así, obsesionado con su legado, con tener un heredero. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Con cierta aprensión, contestó. Hola. Elena, soy yo, Antonio. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz fría.
Quería que lo supieras por mí antes de que la noticia se hiciera pública. Me voy a casar con Camila. Elena soltó una risa amarga. Llegas tarde, Antonio. Ya está en todas las revistas. Hubo un silencio incómodo antes de que Antonio hablara nuevamente. Elena, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Camila, ella puede darme lo que necesito. Un heredero, completó Elena, su voz cargada de dolor y rabia. Porque eso es lo único que siempre te importó, ¿verdad? Elena, por favor entiende. No, Antonio, interrumpió Elena, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No tengo que entender nada. Te deseo lo mejor con tu nueva esposa y tu futuro heredero. Adiós. Con eso, colgó el teléfono y lo arrojó al sofá. Lucía la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, la ciudad bullía de vida, ajena a su dolor. No, no estoy bien, admitió. Pero lo estaré. Mientras observaba el atardecer sobre la ciudad, Elena sintió una mezcla de emociones, dolor por el pasado perdido, rabia por la traición, pero también, sorprendentemente, un destello de esperanza. ¿Sabes qué, Lucía?, dijo, volviéndose hacia su amiga. Tal vez esto sea lo mejor que podría haberme pasado. Lucía la miró confundida. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ahora soy libre, respondió Elena, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Libre de las expectativas, de la presión, de vivir la vida que Antonio quería para mí. Por primera vez en años, puedo decidir quién quiero ser. Mientras el sol se ponía, bañando la habitación en tonos dorados, Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era su camino, y estaba lista para recorrerlo. Al llegar a su pequeña oficina, Elena se sentó frente a su computadora, determinada a concentrarse en su trabajo. Había decidido retomar su carrera en relaciones públicas, un campo que había abandonado años atrás para apoyar a Antonio. Buenos días, Elena, saludó María, su nueva asistente, entrando con una taza de café. Tienes una llamada en la línea 2. Es de la Fundación Nuevo Amanecer. Elena frunció el ceño, intrigada. Gracias, María. La atenderé. Tomando el teléfono, Elena respondió con voz profesional. Elena Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Señora Martínez, soy Laura Gómez de la Fundación Nuevo Amanecer. Nos gustaría contar con sus servicios para nuestra próxima campaña de recaudación de fondos. Elena escuchó atentamente mientras Laura explicaba el proyecto. La fundación trabajaba con mujeres que habían sufrido violencia doméstica, ayudándolas a reconstruir sus vidas. Suena como un proyecto maravilloso, dijo Elena, sintiendo una conexión inmediata con la causa. Me encantaría ayudar. ¿Podríamos reunirnos para discutir los detalles? Después de colgar, Elena se quedó pensativa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de entusiasmo genuino. Este proyecto no solo era una oportunidad profesional, sino también una forma de dar sentido a su propio dolor y transformarlo en algo positivo. Esa tarde, mientras Elena caminaba hacia el café donde se reuniría con Laura, su teléfono sonó. Era Lucía. Elena, ¿has visto las noticias? Antonio y Camila anunciaron que están esperando un bebé. Elena se detuvo en seco, sintiendo como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Oh, fue todo lo que pudo decir. Lo siento, cariño. Sé que debe ser difícil, dijo Lucía con voz preocupada. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Está bien, Lucía. Era de esperar, ¿no? Es lo que él siempre quiso. Después de colgar, Elena se apoyó contra la pared de un edificio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Por un momento, todos los viejos sentimientos de inadecuación y fracaso volvieron a invadirla.
Pero entonces, alzó la vista y vio el letrero del café donde Laura la esperaba. Nuevo amanecer, pensó Elena, el nombre de la fundación resonando en su mente como un mantra. Con determinación renovada, se irguió y se secó las lágrimas. Esto no se trata de Antonio, se dijo a sí misma. Se trata de mí, de mi futuro, de las vidas que puedo ayudar a cambiar. Entró al café con paso firme, lista para embarcarse en este nuevo capítulo de su vida. Mientras se sentaba frente a Laura, Elena sintió que algo dentro de ella se transformaba. El dolor seguía allí, pero ahora estaba acompañado de un propósito, de una determinación feroz de no solo sobrevivir, sino de florecer. Bien, Laura, dijo Elena con una sonrisa genuina, hablemos sobre cómo podemos hacer una diferencia en la vida de estas mujeres. Y así, en ese pequeño café, Elena comenzó a tejer los hilos de su nueva identidad, una que ya no estaba definida por su relación con Antonio, sino por su propia fuerza y compasión. 9 meses después del anuncio del embarazo de Camila, Elena se encontraba completamente inmersa en su trabajo con la Fundación Nuevo Amanecer. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente, lleno de propósito y nuevos desafíos. Sin embargo, el pasado nunca estaba demasiado lejos. Una tarde, mientras Elena revisaba algunos documentos en su oficina, su asistente María entró apresuradamente. «Elena, ¿has visto las noticias?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. Elena levantó la mirada, intrigada por la agitación de su asistente. «No, ¿qué sucede?». María encendió el televisor en la pared de la oficina, sintonizando un canal de noticias local. El presentador hablaba con entusiasmo, y en las últimas noticias, nos complace anunciar el nacimiento del heredero del Imperio Vega. Antonio Vega y su esposa Camila han dado la bienvenida a su primer hijo, Mateo Vega, esta mañana en el Hospital Central. Elena sintió como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Sus ojos se fijaron en la pantalla, donde mostraban imágenes de Antonio saliendo del hospital, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Su rostro radiaba una felicidad que Elena nunca había visto durante su matrimonio. «Elena, lo siento mucho». «Quizás no debería haber», comenzó María, pero Elena la interrumpió con un gesto suave. «Está bien, María». «Gracias por informarme», dijo Elena, su voz sorprendentemente firme. Cuando María salió de la oficina, Elena se quedó mirando la pantalla ahora en silencio. Una tormenta de emociones se arremolinaba en su interior, dolor por lo que pudo haber sido, ira por la injusticia de todo, y una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia. En ese momento, su teléfono sonó. Era Laura de la Fundación. «Elena, ¿has visto las noticias?», preguntó Laura con cautela. «Sí, acabo de enterarme», respondió Elena, intentando mantener la compostura. Hubo un momento de silencio antes de que Laura continuara. «Escucha, Elena. Sé que esto debe ser difícil para ti. Pero quería recordarte algo. Hoy, gracias a tu trabajo, 3 mujeres de nuestro programa encontraron empleo y podrán mantenerse a sí mismas y a sus hijos. Eso es algo que tú hiciste posible». Las palabras de Laura penetraron la niebla de emociones que rodeaba a Elena. Sintió que sus ojos se humedecían, pero esta vez no era de tristeza. «Gracias, Laura. Realmente necesitaba escuchar eso», dijo Elena, su voz cargada de emoción. Después de colgar, Elena se levantó y se acercó a la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante ella, llena de vida y posibilidades. Pensó en Antonio y su nuevo hijo, en la vida que una vez creyó que tendría. Pero luego pensó en las mujeres que había ayudado, en las vidas que estaba cambiando. Tal vez, pensó Elena, no pueda dar vida a un niño, pero puedo dar una nueva vida a quienes más lo necesitan. Con esa revelación, Elena sintió que algo se liberaba dentro de ella. El nacimiento de Mateo Vega no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ella, Elena Martínez, no era la esposa infértil de un magnate, sino una mujer fuerte y compasiva, capaz de hacer una diferencia en el mundo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elena tomó una decisión.
Mañana propondría un nuevo proyecto a la fundación, uno aún más ambicioso. Porque ahora entendía que su verdadero legado no se mediría en herederos, sino en las vidas que podía tocar y transformar. Con una sonrisa de determinación, Elena volvió a su escritorio. Tenía trabajo que hacer y un futuro brillante por construir. Los años pasaron rápidamente, y el pequeño Mateo Vega crecía bajo la atenta mirada de su padre, Antonio. En una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, Antonio observaba a su hijo de 5 años jugar en el jardín, una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. «Mateo, ven aquí un momento», llamó Antonio con voz firme. El niño, de cabello oscuro y ojos vivaces, corrió hacia su padre. «Sí, papá». Antonio se agachó para estar a la altura de su hijo. «Recuerda, mañana es tu primer día en la escuela. Es muy importante que demuestres lo especial que eres. Eres un Vega, y los Vegas siempre sobresalen». Mateo asintió seriamente, sus pequeños hombros tensándose bajo el peso de las expectativas. «Sí, papá. Seré el mejor». «Ese es mi hijo», sonrió Antonio, revolviendo el cabello de Mateo. «Ahora ve a prepararte para tu lección de piano». Mientras Mateo se alejaba, Camila se acercó a Antonio, su rostro mostrando preocupación. «Antonio, ¿no crees que estás presionando demasiado a Mateo? Solo tiene 5 años». Antonio se volvió hacia su esposa, su mirada endureciéndose. «Camila, hemos hablado de esto. Mateo es mi heredero. Debe estar preparado para asumir el control del Imperio Vega algún día. No hay tiempo que perder». Camila suspiró, mirando con tristeza a su hijo que ahora se sentaba obedientemente frente al piano. «Pero, ¿y si no es lo que él quiere?» «Lo que él quiere no importa», respondió Antonio con brusquedad. «Es lo que debe ser. Es su destino». Esa noche, mientras Mateo dormía, Camila se sentó en el borde de su cama, acariciando suavemente su cabello. «Mi pequeño», susurró, «ojalá pudiera protegerte de todo esto». Al día siguiente, en la prestigiosa escuela privada, Mateo se encontraba rodeado de otros niños de familias adineradas. Su uniforme impecable y su postura erguida lo distinguían entre la multitud. «Clase, tenemos un nuevo estudiante», anunció la maestra. «Este es Mateo Vega. Espero que todos lo hagan sentir bienvenido». Los ojos de los niños se abrieron con asombro al escuchar el apellido Vega. Mateo, sintiendo el peso de las miradas, se irguió aún más. Durante el recreo, mientras los otros niños jugaban y reían, Mateo se sentó solo en un banco, repasando mentalmente las lecciones del día. Un niño se le acercó, sonriente. «Hola, soy Carlos. ¿Quieres jugar fútbol con nosotros?» Por un momento, los ojos de Mateo se iluminaron con entusiasmo, pero luego recordó las palabras de su padre. «No puedo», respondió. «Tengo que estudiar para ser el mejor». Carlos lo miró confundido antes de encogerse de hombros y alejarse. Esa tarde, cuando Antonio recogió a Mateo de la escuela, su primera pregunta fue, «¿Cómo te fue? ¿Fuiste el mejor de la clase?» Mateo, con una seriedad impropia de su edad, respondió, «Sí, papá. Respondí todas las preguntas correctamente». Antonio sonrió, satisfecho. «Excelente. Así se hace, hijo. Recuerda, eres un Vega. Estás destinado a la grandeza». Mientras el auto se alejaba de la escuela, Mateo miró por la ventana, viendo a los otros niños reír y jugar. Por un breve momento, una sombra de tristeza cruzó su rostro infantil, antes de que la máscara de determinación volviera a caer en su lugar. En el asiento trasero de aquel lujoso automóvil, un niño de 5 años cargaba sobre sus pequeños hombros el peso de un imperio, sin saber que cada día que pasaba, una parte de su infancia se desvanecía en el altar de las ambiciones de su padre. Mientras Mateo crecía bajo la sombra de las expectativas de Antonio, Elena había encontrado un nuevo propósito en su vida. La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido en su pasión y su refugio. Una tarde soleada, Elena caminaba por las calles de un barrio humilde, acompañada por Laura, su colega en la fundación.
se dirigían a inaugurar un nuevo centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Nerviosa?, preguntó Laura con una sonrisa cálida. Elena respiró hondo, mirando el edificio recién renovado frente a ellas. Un poco, admitió. Pero más que nada, emocionada. Este centro es como un sueño hecho realidad. Al entrar, fueron recibidas por un grupo de mujeres, algunas con niños pequeños en brazos. Sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena se paró frente a ellas, sintiendo un nudo en la garganta. Bienvenidas, comenzó, su voz suave pero firme. Sé que muchas de ustedes han pasado por momentos difíciles. Sé lo que es sentirse perdida, sin esperanza. Una mujer joven, con un moretón apenas disimulado en la mejilla, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Elena continuó, pero quiero que sepan que este lugar es más que un refugio. Es un nuevo comienzo. Aquí encontrarán no solo protección, sino también las herramientas para reconstruir sus vidas. Mientras hablaba, Elena recordó su propio viaje. El dolor del abandono de Antonio, la lucha por encontrar su identidad más allá de ser la esposa de. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de empatía y comprensión. No están solas, dijo con firmeza. Juntas, podemos superar cualquier obstáculo. Juntas, podemos construir un futuro mejor para nosotras y nuestros hijos. Al terminar su discurso, una mujer mayor se acercó a Elena, tomándola de las manos. Gracias, susurró. Por primera vez en años, siento que hay esperanza. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, todo cobró sentido. El dolor que había experimentado, la lucha por redefinirse, todo la había llevado a este momento. Mientras recorría el centro, mostrando las instalaciones y explicando los programas disponibles, Elena se dio cuenta de algo profundo: había encontrado su verdadero propósito. No era ser madre en el sentido tradicional, pero de alguna manera, se había convertido en una figura maternal para todas estas mujeres que buscaban un nuevo comienzo. Al final del día, parada en la puerta del centro, Elena observó cómo las mujeres interactuaban, compartiendo historias y ofreciéndose apoyo mutuo. Laura se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo has logrado, Elena, dijo con admiración. Has creado algo hermoso aquí. Elena sonrió, una mezcla de orgullo y humildad en su rostro. No, Laura. Lo hemos logrado juntas. Y esto es solo el comienzo. Mientras el sol se ponía, bañando el barrio en tonos dorados, Elena sintió una paz que no había experimentado en años. Había transformado su dolor en propósito, su pérdida en ganancia para otros. Y en el proceso, había descubierto una verdad profunda, que a veces, nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Con una última mirada al centro, Elena se dirigió a casa, su corazón lleno de gratitud y determinación. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y oportunidades para hacer la diferencia. Y ella estaba lista para enfrentarlo todo, con la fuerza que solo puede venir de haber encontrado su verdadero camino en la vida. Mientras Elena encontraba su propósito, la vida en la mansión Vega tomaba un rumbo cada vez más tenso. Camila, sentada en el borde de la cama de Mateo, ahora de 10 años, observaba con preocupación cómo su hijo estudiaba incansablemente, incluso a altas horas de la noche. Mateo, cariño, ¿no crees que es hora de descansar?, preguntó Camila suavemente. Mateo levantó la vista de sus libros, sus ojos cansados pero determinados. No puedo, mamá. El examen de mañana es crucial. Papá dice que debo ser el primero de la clase. Camila suspiró, sintiendo una punzada de culpa y frustración. Pero hijo, también necesitas dormir. No puedes seguir así. En ese momento, Antonio entró en la habitación, su presencia llenando el espacio. ¿Qué sucede aquí? Mateo, ¿por qué no estás estudiando? Antonio, por favor, intervino Camila. Mateo necesita descansar. Es solo un niño. Antonio frunció el ceño, su voz adquiriendo un tono frío.
Camila, ya hemos hablado de esto. Mateo no es solo un niño. Es mi heredero, el futuro de la empresa Vega. Mateo, sintiendo la tensión entre sus padres, habló rápidamente. Está bien, papá. Seguiré estudiando. Antonio sonrió, satisfecho. Ese es mi hijo. Recuerda, Mateo, la excelencia no es una opción, es una obligación para un Vega. Cuando Antonio salió de la habitación, Camila se quedó mirando a su hijo, su corazón partido entre el amor maternal y el miedo a desafiar a su marido. Mateo, comenzó, pero el niño la interrumpió. Está bien, mamá. Entiendo lo que papá espera de mí. No te preocupes. Camila, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Te amo, mi pequeño. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Esa noche, mientras la mansión Vega dormía, Camila permaneció despierta, mirando por la ventana. Se sentía atrapada en una jaula dorada, viendo cómo su hijo perdía su infancia día a día. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Antonio revisaba los informes de la empresa mientras Mateo comía en silencio. Mateo, dijo Antonio sin levantar la vista de sus papeles, espero un informe completo de tu examen cuando regreses de la escuela. Sí, papá, respondió Mateo automáticamente. Camila, incapaz de contener su frustración, intervino. Antonio, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos? Mateo necesita tiempo para ser un niño, para jugar, ¿Para qué? Camila, interrumpió Antonio, su voz cortante. ¿Para perder el tiempo? El mundo es competitivo, y Mateo debe estar preparado. Pero a este ritmo, lo único que lograremos es que nos odie, replicó Camila, su voz temblando. Mateo, sintiendo la tensión escalando, se levantó abruptamente. Me voy a la escuela. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mientras Mateo salía, Camila y Antonio se miraron, el silencio entre ellos cargado de resentimiento y preocupación no expresada. Camila, con lágrimas en los ojos, susurró, estamos perdiendo a nuestro hijo, Antonio. ¿No puedes verlo? Antonio, por un momento, pareció vacilar, una sombra de duda cruzando su rostro. Pero rápidamente se recompuso. Lo estamos preparando para el éxito, Camila. Algún día nos lo agradecerá. Mientras Antonio salía de la cocina, Camila se quedó sola, sintiendo que su familia se desmoronaba lentamente ante sus ojos. En ese momento, tomó una decisión silenciosa, encontraría una manera de proteger a su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse a Antonio. La mansión Vega, con toda su opulencia, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las ambiciones de un padre chocaban con el amor de una madre y la infancia robada de un niño. Y en medio de todo, Mateo cargaba el peso de expectativas que amenazaban con aplastarlo. Los años pasaron, y Mateo Vega, ahora un adolescente de 15 años, se encontraba en una encrucijada. El peso de las expectativas de su padre se había vuelto insoportable, y la rebelión que había estado creciendo en su interior estaba a punto de estallar. Una tarde, después de otra agotadora sesión de estudio, Mateo se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el vasto jardín de la mansión. Su mirada se detuvo en un grupo de jóvenes que pasaban por la calle, riendo y bromeando despreocupadamente. Sintió una punzada de envidia y resentimiento. En ese momento, Antonio entró en la habitación, sosteniendo un papel en la mano. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillando con una mezcla de decepción y enojo. Mateo, dijo Antonio, su voz fría como el hielo. ¿Qué significa esto? Mateo se giró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Reconoció el papel, era su último examen de matemáticas. Había obtenido un 95%, una nota excelente para cualquier otro estudiante, pero no para el heredero Vega. Es mi examen de matemáticas, papá, respondió Mateo, tratando de mantener la calma. Lo sé, espetó Antonio. Lo que quiero saber es por qué mi hijo, el futuro de Vega Enterprises, está conformándose con menos que la perfección.
¿95%? ¿Es esto una broma? Algo dentro de Mateo se rompió. Años de frustración y resentimiento reprimido explotaron de repente. «Es una nota excelente», gritó, sorprendiendo incluso a sí mismo con su arrebato. «Fui el segundo mejor de la clase». Antonio se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la reacción de su hijo normalmente obediente. ¿El segundo mejor? Los Vega no son segundos en nada, Mateo. Creí haberte enseñado eso. ¿Y que si no quiero ser el primero?, desafió Mateo, su voz temblando de emoción. ¿Y que si no quiero pasar cada minuto de mi vida estudiando o preparándome para dirigir tu empresa? ¿De qué estás hablando?, preguntó Antonio, su voz peligrosamente baja. Mateo, sintiendo que ya no había vuelta atrás, continuó: «Hablo de vivir mi propia vida, papá. De tener amigos, de disfrutar mi adolescencia. De descubrir quién soy yo, no quien tú quieres que sea». Antonio dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira. «Eres un Vega. Tu destino está escrito, Mateo. No hay espacio para tus caprichos infantiles». «No son caprichos», gritó Mateo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Es mi vida. Y estoy cansado de vivirla según tus reglas». En ese momento, Camila entró en la habitación, alarmada por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de Antonio a Mateo. «Tu hijo», dijo Antonio con desdén, «parece haber olvidado quién es y lo que se espera de él». Camila miró a Mateo, viendo el dolor y la frustración en sus ojos. En ese instante, tomó una decisión. «No, Antonio», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Creo que eres tú quien ha olvidado algo importante. Mateo no es solo el heredero Vega. Es nuestro hijo, un ser humano con sus propios sueños y deseos». Antonio miró a su esposa, incrédulo. «¿Te estás poniendo de su lado?». «Me estoy poniendo del lado de la felicidad de nuestro hijo», respondió Camila, acercándose a Mateo y poniendo una mano protectora sobre su hombro. Mateo, sintiendo el apoyo de su madre, se irguió. «No voy a seguir viviendo así, papá. No puedes controlar cada aspecto de mi vida». Antonio, sintiéndose acorralado, miró a su hijo y a su esposa con una mezcla de ira y confusión. «Esto no ha terminado», dijo antes de salir de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Camila abrazó a Mateo, quien finalmente se permitió llorar libremente. «Está bien, mi amor», susurró. «Estoy aquí. Encontraremos una solución». Mientras madre e hijo se abrazaban, un silencio tenso cayó sobre la mansión Vega. La rebelión de Mateo había comenzado, y con ella, el delicado equilibrio de poder en la familia se había alterado para siempre. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, Mateo sintió un atisbo de esperanza y libertad. Mientras la tormenta emocional se desataba en la mansión Vega, un huracán de otro tipo se cernía sobre el imperio empresarial de Antonio. Una mañana, pocas semanas después del enfrentamiento con Mateo, Antonio se encontraba en su despacho, rodeado de papeles y con el rostro tenso por la preocupación. El teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Antonio lo atendió con brusquedad. «¿Qué pasa ahora, Rodríguez?», ladró al auricular. La voz temblorosa de su asistente respondió: «Señor Vega, las acciones han caído un 30% desde que se abrió la bolsa esta mañana». Antonio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo es posible? ¿Qué demonios está pasando?». «Señor, los rumores sobre el fraude en el proyecto de Sudamérica, parece que alguien filtró información a la prensa». Antonio colgó el teléfono de golpe, su mente trabajando a toda velocidad. El proyecto de Sudamérica era su jugada maestra, la que iba a catapultar a Vega Enterprises a nuevas alturas. Pero había cortado algunas esquinas, hecho tratos bajo la mesa, y ahora todo estaba saliendo a la luz. En ese momento, Camila entró en el despacho, su rostro mostrando preocupación. «Antonio, ¿qué está pasando?». «He visto las noticias». Antonio la miró, y por primera vez en años, Camila vio miedo en sus ojos.
Todo se está desmoronando, Camila. El proyecto de Sudamérica, las acciones están cayendo en picada. Pero, ¿cómo? Pensé que todo iba según lo planeado, preguntó Camila, acercándose a su marido. Antonio se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. Hice cosas, Camila. Cosas que no debería haber hecho. Y ahora alguien lo ha descubierto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la junta directiva, exigiendo explicaciones. Antonio trató de mantener la calma, de proyectar confianza, pero su voz temblaba ligeramente. Les aseguro que todo está bajo control, mintió, sabiendo que estaba muy lejos de la verdad. Cuando colgó, se volvió hacia Camila, la máscara de confianza completamente destrozada. No sé cómo voy a salir de esta, Camila. Todo por lo que he trabajado, todo lo que he construido. Camila, a pesar de sus diferencias recientes, sintió una punzada de compasión por su marido. Antonio, debe haber algo que podamos hacer. En ese momento, Mateo apareció en la puerta del despacho, habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Antonio miró a su hijo, y por primera vez, Mateo vio vulnerabilidad en los ojos de su padre. Mateo, yo he cometido errores. Graves errores. Mateo, sorprendido por esta admisión, se acercó lentamente. ¿Puedo ayudar en algo? Antonio soltó una risa amarga. ¿Ayudar? Ni siquiera sé por dónde empezar a arreglar esto. En ese momento, el mundo que Antonio había construido tan cuidadosamente comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Las llamadas no paraban de llegar. Inversores preocupados, periodistas buscando declaraciones, incluso rumores de una investigación gubernamental. Camila y Mateo observaban, impotentes, cómo Antonio luchaba por mantener el control, por encontrar una salida a una situación que parecía no tener escape. Tal vez deberíamos considerar ser honestos, papá, sugirió Mateo tímidamente. Admitir los errores y tratar de arreglarlos. Antonio miró a su hijo, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. No es tan simple, Mateo. El mundo de los negocios no perdona fácilmente. Mientras la crisis se desarrollaba, la dinámica familiar de los Vega cambiaba sutilmente. Por primera vez, no eran el magnate poderoso, la esposa obediente y el hijo heredero. Eran simplemente una familia enfrentando una tormenta juntos, cada uno luchando por encontrar su lugar en este nuevo y aterrador escenario. La noche cayó sobre la mansión Vega, pero nadie durmió. El imperio que Antonio había construido con tanto cuidado y ambición se tambaleaba al borde del colapso, y con él, todas las certezas y expectativas que habían definido sus vidas hasta ese momento. Mientras la crisis se desataba en el Imperio Vega, Elena se encontraba en un avión rumbo a Ginebra, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. La Fundación Nuevo Amanecer había sido nominada para un prestigioso premio internacional por su labor en la protección y empoderamiento de mujeres víctimas de violencia. Elena miró por la ventanilla, recordando el largo camino que la había llevado hasta este momento. Las noches de insomnio, las lágrimas derramadas, los momentos de duda, todo parecía cobrar sentido ahora. Señoras y señores, estamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, anunció la voz del piloto. Al bajar del avión, Elena fue recibida por Laura, quien había llegado un día antes para preparar todo. Elena, exclamó Laura, abrazándola. No puedo creer que estemos aquí. Elena sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Yo tampoco, Laura. A veces pienso que estoy soñando. Mientras se dirigían al hotel, Laura actualizó a Elena sobre el programa del evento. Mañana es la ceremonia de premiación. Hay rumores de que podríamos ganar, Elena. Elena sintió un nudo en la garganta. Ganar sería increíble, pero solo estar nominados ya es un triunfo. Piensa en todas las mujeres que hemos ayudado. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena no podía dormir. Se acercó a la ventana, observando las luces de Ginebra.
sus pensamientos vagaron hacia su pasado, hacia Antonio y la vida que una vez creyó que tendría. Quien lo hubiera imaginado, murmuró para sí misma, que mi mayor dolor se convertiría en mi mayor propósito. A la mañana siguiente, Elena se encontraba en el auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia. El lugar estaba lleno de personas de todo el mundo, todas dedicadas a causas humanitarias. Cuando llegó el momento de anunciar el ganador en la categoría de Protección y Empoderamiento de la Mujer, Elena sintió que su corazón se detenía. Y el premio es para Fundación Nuevo Amanecer, de España. El auditorio estalló en aplausos. Elena, con lágrimas en los ojos, se levantó en estado de shock. Laura la abrazó, llorando de alegría. Al subir al escenario, Elena miró al público, abrumada por la emoción. Tomó el micrófono, su voz temblando ligeramente. Gracias a todos, comenzó. Este premio no es solo para mí o para Nuevo Amanecer. Es para todas las mujeres valientes que han confiado en nosotros, que han tenido el coraje de buscar una vida mejor. Mientras hablaba, Elena sintió una profunda sensación de realización. Cada palabra estaba cargada de la experiencia de años de trabajo duro y dedicación. Hace años, pensé que mi vida había terminado cuando mi matrimonio fracasó, continuó Elena, su voz ganando fuerza. Pero ese final se convirtió en un nuevo comienzo. Y hoy, estoy aquí para decirles a todas las mujeres que están luchando, hay esperanza. Hay un futuro. Y no están solas. El auditorio se puso de pie, aplaudiendo con fervor. Elena, sosteniendo el premio, sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, en la recepción después de la ceremonia, Elena fue abordada por periodistas y representantes de organizaciones internacionales, todos interesados en conocer más sobre Nuevo Amanecer y su trabajo. En un momento de calma, Laura se acercó a Elena con una copa de champán. Lo lograste, Elena. Has cambiado tantas vidas. Elena sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y determinación. Hemos cambiado vidas, Laura. Y esto es solo el comienzo. Tenemos tanto más por hacer. Mientras la noche avanzaba, Elena se encontró mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su mente vagó hacia el futuro, hacia todas las posibilidades que se abrían ante ella. El dolor de su pasado no había desaparecido, pero se había transformado en algo hermoso y poderoso. En ese momento, Elena supo con certeza que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Y mientras sostenía el premio en sus manos, se hizo una promesa silenciosa: seguiría luchando, seguiría ayudando, seguiría siendo una luz de esperanza para aquellas que más lo necesitaban. El reconocimiento internacional era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Elena, uno lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades para hacer del mundo un lugar mejor. El tiempo pasó inexorablemente, y Mateo Vega cumplió 18 años. La mansión familiar, otrora símbolo de poder y éxito, ahora parecía una sombra de lo que fue. Antonio había logrado salvar parte de su imperio, pero a un costo enorme, tanto financiero como personal. En la mañana de su cumpleaños, Mateo se encontraba en su habitación, mirando fijamente su reflejo en el espejo. Ya no era el niño obediente que su padre había moldeado, sus ojos reflejaban una determinación que había crecido con los años de presión y expectativas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Mateo. Camila entró, con una sonrisa agridulce en su rostro. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo, abrazando a su hijo. «No puedo creer que ya tengas 18 años». Mateo le devolvió el abrazo, sintiendo el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. «Gracias, mamá. Tu padre te espera en su despacho», añadió Camila, con una nota de preocupación en su voz. «Dice que tiene algo importante que discutir contigo». Mateo asintió, respirando profundamente. «Lo sé. Es hora». Caminó por los pasillos de la mansión, cada paso resonando con el eco de años de expectativas y presiones. Al llegar al despacho de su padre, se detuvo un momento antes de tocar.
Pasa, Mateo, se oyó la voz de Antonio desde dentro. Mateo entró, encontrando a su padre sentado detrás de su escritorio, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Hijo, comenzó Antonio, su voz mezclando orgullo y ansiedad, hoy es un día importante. No solo porque cumples 18 años, sino porque es el momento de que comiences a tomar las riendas del negocio familiar. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando durante años. Papá, dijo, su voz firme pero respetuosa, antes de que sigas, hay algo que necesito decirte. Antonio se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué sucede, Mateo? Mateo respiró hondo, reuniendo todo su coraje. No voy a hacerme cargo de la empresa, papá. He decidido seguir mi propio camino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio miró a su hijo, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Este es tu destino, tu herencia. No, papá, respondió Mateo, su voz ganando fuerza. Es el destino que tú elegiste para mí. Pero yo tengo mis propios sueños, mis propias ambiciones. Antonio se levantó, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Tus propios sueños? ¿Tienes idea de todo lo que he sacrificado por ti, por esta familia? Lo sé, papá, dijo Mateo, manteniéndose firme. Y te lo agradezco. Pero no puedo vivir tu vida. Necesito vivir la mía. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó Antonio, su voz mezclando desprecio y miedo. Mateo se irguió, enfrentando a su padre. Voy a estudiar medicina. Quiero ayudar a las personas, hacer una diferencia real en el mundo. Antonio se dejó caer en su silla, luciendo derrotado. ¿Medicina? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que he construido para ti? No lo estoy tirando por la borda, papá, respondió Mateo suavemente. Estoy construyendo algo nuevo. Algo mío. En ese momento, Camila entró en el despacho, habiendo escuchado la discusión. Antonio, Mateo, dijo, su voz calmada pero firme. Creo que es hora de que todos nos sentemos y hablemos como una familia. Mateo miró a su madre con gratitud, mientras Antonio parecía luchar consigo mismo. Hijo, dijo finalmente Antonio, su voz cansada, nunca imaginé que este día llegaría. Siempre pensé que seguirías mis pasos. Lo sé, papá, respondió Mateo. Y una parte de mí siempre querrá hacerte orgulloso. Pero necesito encontrar mi propio camino. Mientras la familia Vega se enfrentaba a este punto de inflexión, el aire en el despacho estaba cargado de emociones, el miedo de Antonio a perder su legado, la determinación de Mateo por forjar su propio destino, y la esperanza de Camila de que su familia pudiera encontrar un nuevo equilibrio. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sentía verdaderamente libre. Había dado el primer paso hacia su propia vida, y aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. Los años pasaron, y la vida de todos los personajes tomó rumbos inesperados. Elena, ahora reconocida internacionalmente por su trabajo con Nuevo Amanecer, se encontraba en Madrid para una importante conferencia sobre derechos de la mujer. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, sus pensamientos vagaban hacia su pasado, hacia la vida que una vez tuvo y la mujer en la que se había convertido. De repente, una voz familiar la sacó de sus reflexiones. ¿Elena? ¿Elena Martínez? Elena se giró, su corazón dando un vuelco al reconocer la voz. Frente a ella estaba Antonio Vega, su exmarido, el hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Antonio, respondió ella, su voz mezclando sorpresa y una emoción que no podía definir. Ha pasado mucho tiempo. Antonio asintió, una sonrisa cansada en su rostro. Demasiado, quizás. He seguido tu trabajo con la fundación. Es impresionante lo que has logrado. Elena sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Gracias. Ha sido un largo camino. Se produjo un momento de silencio incómodo antes de que Antonio hablara de nuevo. Elena, sé que es mucho pedir, pero
¿tendrías tiempo para un café? Hay tanto de qué hablar. Elena dudó por un momento, pero la curiosidad y una extraña sensación de cierre pendiente la impulsaron a aceptar. Está bien, Antonio. Conozco un lugar cerca de aquí. Mientras caminaban hacia la cafetería, Elena notó los cambios en Antonio. Ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que recordaba. Parecía más humilde, casi vulnerable. Ya sentados, con sus tazas de café frente a ellos, Antonio comenzó a hablar. Elena, antes que nada, quiero pedirte perdón. Por todo. Por cómo terminaron las cosas entre nosotros, por la presión, por no valorarte como debía. Elena sintió que su garganta se cerraba por la emoción. Antonio, eso fue hace mucho tiempo. Lo sé, interrumpió él suavemente. Pero necesitaba decírtelo. Ver lo que has logrado, cómo has transformado tu dolor en algo tan hermoso y poderoso, me ha hecho reflexionar mucho sobre mis propios errores. Elena lo miró, sorprendida por su honestidad. ¿Qué ha pasado, Antonio? Te ves diferente. Antonio soltó una risa amarga. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones, ¿no crees? Perdí casi todo, Elena. La empresa, el dinero, el poder, pero en el proceso, creo que me encontré a mí mismo. ¿Y Mateo?, preguntó Elena, recordando al pequeño que una vez conoció. Los ojos de Antonio se iluminaron con orgullo genuino. Mateo, él es mi mayor logro, aunque me tomó tiempo darme cuenta. Es médico ahora, ¿sabes? Trabaja en un hospital público, ayudando a quienes más lo necesitan. Es un hombre mucho mejor de lo que yo nunca fui. Elena sintió una ola de emociones contradictorias. Dolor por lo que pudo haber sido, alegría por lo que Mateo había logrado, y una extraña sensación de paz al ver el cambio en Antonio. Me alegro por ti, Antonio, dijo sinceramente. Por ti y por Mateo. Antonio la miró a los ojos, su mirada cargada de arrepentimiento y admiración. Elena, sé que es tarde para decir esto, pero estoy orgulloso de ti. De la mujer en la que te has convertido, de todo lo que has logrado. Quizás las cosas tenían que suceder así para que ambos encontráramos nuestro verdadero camino. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Gracias, Antonio. Eso significa mucho para mí. Mientras conversaban, compartiendo historias de sus vidas separadas, Elena sintió que un peso que había cargado durante años comenzaba a levantarse. No era un final feliz de cuento de hadas, sino algo más profundo y real, el cierre de un capítulo y la afirmación de que, a pesar del dolor y las dificultades, ambos habían crecido y encontrado su lugar en el mundo. Al despedirse, Elena y Antonio se miraron una última vez, reconociendo en el otro no solo el pasado compartido, sino también el crecimiento y la transformación que habían experimentado por separado. Adiós, Antonio, dijo Elena con una sonrisa suave. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Yo también, Elena, respondió él. Te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces. Mientras Elena se alejaba, sintió una mezcla de nostalgia y liberación. Su pasado con Antonio ya no era una herida abierta, sino una parte integral de la historia que la había llevado a ser quien era hoy. Con el corazón ligero y la mente clara, Elena se dirigió hacia su conferencia, lista para seguir cambiando el mundo, un paso a la vez. El tiempo siguió su curso implacable, y 5 años después de aquel encuentro fortuito en Madrid, el destino volvió a entrelazar los caminos de Elena y la familia Vega de una manera inesperada. Era una fría mañana de otoño cuando Elena recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida una vez más. Se encontraba en su oficina en la sede de Nuevo Amanecer, cuando su asistente le pasó la llamada. Elena Martínez al habla, respondió con su habitual tono profesional. ¿Elena? Soy Mateo. Mateo Vega. El corazón de Elena dio un vuelco al reconocer la voz del hijo de Antonio. Mateo, qué sorpresa. ¿Cómo estás? La voz de Mateo sonaba tensa, cargada de emoción contenida.
Elena, necesito tu ayuda. Es sobre mi padre. Elena sintió que su estómago se contraía. ¿Qué ha pasado, Mateo? Antonio, mi padre está muy enfermo. Los médicos dicen que le queda poco tiempo. La voz de Mateo se quebró ligeramente. Él ha estado preguntando por ti. Elena se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la noticia y la inesperada petición. Mateo, yo no sé qué decir. Sé que es mucho pedir, continuó Mateo, pero creo que mi padre necesita cerrar algunos capítulos antes de irse. Y tú eres una parte importante de su pasado. Elena cerró los ojos, sintiendo un torbellino de emociones. Su mente viajó a través de los años, el amor que una vez sintió por Antonio, el dolor de su separación, el encuentro en Madrid años atrás, y ahora esto. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. En el Hospital Central de Madrid. Está en cuidados paliativos, respondió Mateo, el alivio evidente en su voz. Elena tomó una decisión en ese instante. Estaré allí lo antes posible, Mateo. Horas más tarde, Elena se encontraba frente a la puerta de la habitación de Antonio en el hospital. Su corazón latía con fuerza mientras dudaba si entrar. Finalmente, respiró hondo y giró el pomo de la puerta. La imagen que la recibió era un duro contraste con el Antonio que recordaba. Yacía en la cama, conectado a máquinas, su rostro pálido y demacrado. Sin embargo, sus ojos se iluminaron al verla. Elena, susurró Antonio, su voz apenas audible. ¿Viniste? Elena se acercó a la cama, tomando suavemente la mano de Antonio. Claro que vine, Antonio. Antonio sonrió débilmente. Gracias. Hay tanto que quiero decirte. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Estoy aquí, Antonio. Te escucho. He cometido tantos errores, Elena, comenzó Antonio, su voz entrecortada. Contigo, con Mateo, con Camila. Pero verte aquí, saber en lo que te has convertido, ver en el hombre en que se ha convertido nuestro hijo. Elena apretó suavemente su mano, sorprendida por el uso de la palabra nuestro para referirse a Mateo. Has criado a un hijo maravilloso, Antonio. Debes estar orgulloso. Antonio asintió débilmente. Lo estoy. Y estoy orgulloso de ti, Elena. De la mujer fuerte y compasiva en la que te has convertido. Quizás todo lo que pasó fue necesario para que ambos encontráramos nuestro verdadero camino. Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Antonio, yo. No, déjame terminar, interrumpió Antonio suavemente. Quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte. Y que me voy en paz, sabiendo que ambos hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. En ese momento, Mateo entró en la habitación, sorprendido y conmovido por la escena frente a él. Se acercó a la cama, colocando una mano en el hombro de su padre. Papá, Elena, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Creo que este es el momento de sanar, de perdonar, de cerrar círculos. Antonio miró a su hijo y luego a Elena, una paz que nunca antes habían visto reflejada en sus ojos. Tienes razón, hijo. Este es el momento. Mientras los tres compartían ese momento íntimo y poderoso, Elena sintió que algo se transformaba dentro de ella. El pasado, con todo su dolor y sus alegrías, finalmente encontraba su lugar. Y en medio de la tristeza por la inminente partida de Antonio, había una sensación de completitud, de cierre. El sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación con una luz dorada. En ese espacio entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, tres almas encontraron la paz y el perdón que habían buscado durante tanto tiempo. Los días siguientes a la muerte de Antonio fueron un torbellino de emociones para todos los involucrados. Elena, quien había permanecido en Madrid para el funeral, se encontró sumergida en recuerdos y reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro. Una tarde,
mientras caminaba por el parque cerca del hospital donde Antonio había pasado sus últimos días, Elena se topó con Mateo, quien parecía igualmente perdido en sus pensamientos. Elena, la saludó Mateo con una sonrisa cansada. Me alegra verte aquí. Elena se acercó, sintiendo una extraña mezcla de familiaridad y distancia con este joven que, en cierto modo, era parte de ella. Mateo, ¿cómo estás llevando todo esto? Mateo suspiró profundamente, sus ojos reflejando una madurez más allá de sus años. Es complicado. Hay momentos en los que siento alivio, lo cual me hace sentir culpable. Y otros en los que el dolor es abrumador. Elena asintió comprensivamente. Es normal, Mateo. Tu relación con tu padre era compleja. Se sentaron en un banco cercano, el silencio entre ellos cargado de emociones no expresadas. Sabes, comenzó Mateo después de un momento, siempre me pregunté cómo habría sido mi vida si tú hubieras sido mi madre. Elena sintió que su corazón se aceleraba ante estas palabras. Mateo, yo. No, por favor, déjame terminar, interrumpió Mateo suavemente. No lo digo para hacerte sentir mal o para culpar a nadie. Es solo que, viendo el trabajo que has hecho, la mujer en la que te has convertido, no puedo evitar pensar en las posibilidades. Elena tomó la mano de Mateo, sorprendida por el gesto pero sintiéndolo natural al mismo tiempo. Mateo, la vida nos lleva por caminos que no siempre entendemos. Pero quiero que sepas que, aunque no fui tu madre, siempre te llevé en mi corazón. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Gracias, Elena. Eso significa mucho para mí. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave susurro de las hojas en el viento. Elena, dijo Mateo finalmente, hay algo que quiero pedirte. Elena lo miró, intrigada. ¿Qué es, Mateo? Quiero trabajar contigo. En tu fundación. Sé que soy médico, pero creo que puedo aportar mucho a Nuevo Amanecer. Quiero hacer una diferencia, como tú lo has hecho. Elena sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Mateo, eso sería maravilloso. Pero, ¿estás seguro? Es un cambio grande en tu vida. Mateo asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Nunca he estado más seguro de algo. Creo que es mi manera de honrar no solo la memoria de mi padre, sino también la conexión que siempre sentí contigo, aunque no estuvieras presente físicamente en mi vida. Elena no pudo contener las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. Oh, Mateo, dijo, abrazándolo impulsivamente. Nada me haría más feliz. Mientras se abrazaban, ambos sintieron que algo sanaba dentro de ellos. Era como si el universo, en su infinita sabiduría, hubiera encontrado una manera de unir los hilos sueltos de sus vidas. Entonces, dijo Elena, separándose del abrazo y mirando a Mateo con una sonrisa, ¿cuándo quieres comenzar? Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y pareció ahuyentar las sombras de los días pasados. ¿Qué tal ahora mismo? Mientras se levantaban del banco, listos para enfrentar este nuevo capítulo juntos, Elena sintió una profunda sensación de paz y propósito. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaba lleno de promesas y posibilidades. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando el parque en tonos dorados y rojizos. Elena y Mateo caminaron juntos, sus siluetas fundiéndose gradualmente con el atardecer, simbolizando el inicio de una nueva era, una en la que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una hermosa sinfonía de redención y esperanza. Los meses pasaron rápidamente, y la colaboración entre Elena y Mateo en Nuevo Amanecer floreció de maneras inesperadas. La fundación creció, expandiendo su alcance y profundizando su impacto en la vida de miles de mujeres necesitadas. Una tarde de primavera, Elena se encontraba en su oficina, revisando unos documentos cuando Mateo entró, su rostro iluminado por una emoción apenas contenida. Elena, tengo noticias increíbles, exclamó Mateo, casi sin aliento. Elena levantó la vista, intrigada por la excitación en la voz de Mateo. ¿Qué sucede?
Mateo se sentó frente a ella, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Recuerdas el proyecto para el Centro de Salud Integral para Mujeres del que hablamos? Bueno, acabo de recibir la llamada. Nos han aprobado la financiación. Elena se levantó de un salto, una sonrisa amplia iluminando su rostro. Mateo, eso es maravilloso. Este centro cambiará tantas vidas. Se abrazaron espontáneamente, la alegría del momento borrando cualquier barrera que pudiera haber quedado entre ellos. Al separarse, Elena notó algo en los ojos de Mateo, una emoción más profunda que la mera alegría por el éxito profesional. Mateo, dijo suavemente, hay algo más, ¿verdad? Mateo asintió, tomando un respiro profundo. Elena, trabajar contigo estos meses ha sido como encontrar una parte de mí que siempre estuvo perdida. Y me ha hecho darme cuenta de algo. Elena sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de anticipación y temor llenando su pecho. ¿De qué te has dado cuenta, Mateo? Mateo la miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. Me he dado cuenta de que, aunque no crecí contigo, de alguna manera siempre has sido una madre para mí. En la forma en que me inspiras, me guías, me apoyas. Elena, ¿crees que podríamos intentar ser una familia? Las palabras de Mateo golpearon a Elena como una ola, despertando emociones que había mantenido enterradas durante años. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Oh, Mateo, susurró finalmente, su voz quebrada por la emoción. No sabes cuánto he soñado con escuchar esas palabras. Pero, ¿estás seguro? Soy mucho mayor que tú, y hay tanta historia complicada entre nosotros. Mateo tomó las manos de Elena entre las suyas, su mirada firme y decidida. Elena, la edad es solo un número, y la historia es lo que nos ha traído hasta aquí. No estoy sugiriendo que borremos el pasado o que pretendamos que no existió. Estoy proponiendo que construyamos algo nuevo, algo hermoso, a partir de todo lo que hemos vivido. Elena sintió que algo se desataba dentro de ella, como si un nudo que había llevado durante años finalmente se deshiciera. Mateo, mi querido Mateo, dijo, acariciando suavemente su mejilla. Nada me haría más feliz que ser una familia contigo. Se abrazaron de nuevo, esta vez más fuerte, más largo, como si quisieran recuperar todos los abrazos perdidos a lo largo de los años. Cuando finalmente se separaron, ambos con los ojos húmedos pero brillantes de felicidad, Mateo sonrió. Entonces, ¿qué hacemos ahora, mamá? Elena rió, una risa llena de alegría y esperanza. Ahora, mi querido hijo, hacemos lo que siempre hemos hecho. Cambiamos el mundo, un paso a la vez. Pero esta vez, lo hacemos juntos, como familia. Mientras el sol de la tarde bañaba la oficina en una luz dorada, Elena y Mateo se quedaron allí, contemplando el futuro que se extendía ante ellos. Un futuro lleno de desafíos, sin duda, pero también repleto de amor, propósito y la promesa de sanar viejas heridas y crear nuevos y hermosos recuerdos. La historia de Elena y Mateo, una historia de pérdida, redención y amor incondicional, apenas comenzaba su capítulo más emocionante. Y mientras se miraban el uno al otro, ambos supieron que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. 5 años habían pasado desde aquel día en la oficina de Elena, y la vida había tomado un giro que ni ella ni Mateo hubieran podido imaginar. El Centro de Salud Integral para Mujeres no solo se había convertido en una realidad, sino en un modelo a seguir en todo el país. Era una tarde soleada de verano cuando Elena y Mateo se encontraban en el jardín de la casa que ahora compartían, preparándose para una celebración especial. El 5º aniversario del centro coincidía con otro evento importante, la graduación de la primera promoción de jóvenes del programa de becas que habían iniciado juntos. Elena, ahora con algunas canas plateadas en su cabello, miraba con orgullo los preparativos. Mateo se acercó, colocando suavemente una mano en su hombro. ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa cálida. Elena se giró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nostalgia. Un poco.
Es increíble pensar en todo lo que hemos logrado en estos años. Mateo asintió, su rostro reflejando el mismo orgullo y emoción. Lo sé. A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Elena y Mateo intercambiaron una mirada de anticipación antes de ir a abrir. Allí, en el umbral, estaba Lucía, la mejor amiga de Elena, acompañada por un grupo de jóvenes mujeres, todas graduadas del programa de becas. ¡Sorpresa!, exclamaron al unísono. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras abrazaba a cada una de las chicas. Mis niñas, estoy tan orgullosa de ustedes. Mateo observaba la escena con el corazón henchido de emoción. Estas jóvenes eran el testimonio viviente de que el dolor podía transformarse en propósito, y que el amor podía florecer en los lugares más inesperados. Mientras todos se reunían en el jardín, compartiendo historias y risas, Elena se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida. De repente, sintió la necesidad de compartir sus pensamientos. «Atención, todos», dijo, alzando su voz suavemente. El grupo se silenció, mirándola expectante. Elena tomó una respiración profunda antes de comenzar. Hace muchos años, creí que mi vida había terminado. Que el dolor de no poder tener hijos propios me había robado cualquier posibilidad de ser feliz o de hacer una diferencia en este mundo. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos a su